Pues ya, cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como sabéis, y lo explico por si alguno no lo supiese, el motivo de esta charla sobre la renta básica universal surge de la Asamblea 15M Montequinto, en el que, aunque llevamos bastante tiempo tratando esta cuestión, surgían dudas de compañeras y compañeros que, cuando hablaban en sus distintos entornos, pues teníamos lagunas a la hora de responder sobre determinadas preguntas. En la última asamblea determinamos el que, bueno, hiciésemos una relación de esas preguntas y recurrir a los compañeros que yo creo que todos los conocemos: Félix Calego, antropólogo, profesor en la Universidad de Sevilla; compañero Antonio, de Renta Básica Universal, de la plataforma Renta Básica Universal y Derechos Humanos. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que durante la tarde de hoy podamos ir aclarando pues aquellas cosillas, conceptos, ideas que no tengamos muy claros, al objeto de que podamos empezar desde nuestro barrio pues una campaña en condiciones, incluso a ver si proponemos en la plataforma y pudiésemos acabar en diciembre, como proponía nuestro compañero Paco Regatero en alguna conversación, en una grandísima manifestación en el momento que se convoque, antes de las elecciones generales, convoquemos una manifestación reivindicando la renta básica universal. A ver si lo podemos conseguir, pero antes vamos a informarnos, hacemos la campaña y ya vemos lo de la manifestación. Así que cuando queráis, compañeros. Yo, lo que nos habéis enviado las preguntas, yo he ido y Feli me las ha enviado también. Entonces no vamos a hacer una charla ni nada, sino simplemente vamos a ir respondiendo las preguntas que ustedes habéis planteado. Yo lo leo y Félix aclara una cosa, después aclara otra. Y sí, pero no solo yo, sino que lo interesante es que las aclaremos y formulemos nuevas preguntas entre todos y haya un debate organizado, moderado, pero que digamos vaya circulando la palabra, porque irán surgiendo nuevas dudas y nuevas objeciones y nuevas aclaraciones entre todos, ¿no? A nosotros también nos sirve esto porque nosotros no tenemos la respuesta de todo. Yo no sé Antonio, pero yo no tengo la respuesta de todo. Y... Menos yo. A ver, venga, abrimos turno de palabra. Antonio Pérez. Yo es que lamentablemente me tengo que ir dentro de un rato. Y yo me pregunto que si la financiación de la renta básica, que es lo que ocasiona, o por lo menos es la excusa fundamental que ponen de que eso sale costosísimo, de que es secretal, los oponentes a la renta básica, ya, vamos, que yo he leído el informe de Jordi Elcarón y los demás compañeros, yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor buscar una financiación a través de un impuesto al patrimonio? Sobre todo a los grandes patrimonios, y que no afectara al IRPF o que afectara mucho menos. Pues yo no soy, en primer lugar, por responder yo, no soy economista, ¿no? Pero me parece a mí que el impuesto de IRPF es el impuesto más progresista de los que tenemos, aunque por desgracia sabemos que repercute más en los trabajadores, en las nóminas y en los autónomos y clases medias, más que en los capitalistas. ¿Por qué? Porque estos escapan mucho con las deducciones, exenciones, y no digamos con los SICAP y todas las cosas. Entonces ellos dicen muy bien en un párrafo, Mascarón, Roventós, Domene y todo eso, que hay que reformar el IRPF, quitándole estas deducciones y todo lo que realmente, quedando esqueléticamente que todos los que realmente están haciendo su IRPF no tengan más que el impuesto, el tipo único del 49%. Claro, si realmente digamos, se liquidara un poco, se clarificara un poco ese IRPF, entonces sí sería, pero con tal como está actualmente, la verdad es que, como dices tú, lo más seguro es que se sigan escapando los ricos.
también diría, aparte de lo que dice Antonio, que ellos no tienen una fijación con lo del IRPF, en realidad la fijación suya es con la renta básica. Claro. Y ellos afirman que se podría financiar de muchas maneras. A mí se me escapa también, estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, pero se me escapa también si habría otras maneras. Ellos la decisión la han tomado de centrarse solo en el IRPF porque entienden que, al contrario de lo que piensan los detractores o dicen los detractores, es tan fácil de financiar que solamente hay que tocar uno de los elementos de toda la estructura impositiva del Estado. Es decir, solamente tocando este, y yo recuerdo cuando han estado en Sevilla, por ejemplo, la intervención de ellos comenzaba diciendo no hemos movido ni el presupuesto real, como diciendo habría que moverlo, ni el presupuesto militar, habría que moverlo, pero sin mover nada de eso, ya solamente tocando este impuesto, ya es posible financiarlo. Pero la verdad es que quizás, y desde luego con más justicia, atacando, o sea, eso es más justicia, pero igual ellos no lo han propuesto porque entienden que hubiera encontrado un enfrentamiento específico de quien de una manera muy directa sale perjudicado así, no lo sé, la verdad es que se me escapa, y hay otras propuestas de renta básica de financiarla mediante otras fórmulas impositivas. Dicen mediante el patrimonio. El patrimonio de la mitad de las comunidades autónomas no lo tienen, lo han quitado, ¿no? El impuesto de patrimonio. Claro, había que poner un patrimonio a nivel nacional. Completando un poco lo que dice Félix, ellos dicen, casi me parece que en el último, como dice muy bien, eso sin quitar lo militar a la Iglesia, la Iglesia Católica, que recibe por lo menos 9.000 millones anuales o más, sin quitar la corona. Nos atendemos a un impuesto que es para todo el mundo y reformándolo en estos aspectos bastaría con el tipo único del 49% para financiar la renta básica. Como dice Félix, creo que es precisamente para evitar discusiones adyacentes o secundarias, ¿no? Una cosa que, si has terminado, Antonio, Sí. estamos empezando por las preguntas, pero yo ahora os pregunto, ¿sería necesario hacer brevemente, explicar un poquito qué es la renta básica? Porque puede haber algún compañero o compañera que a lo mejor no haya estado en nuestras últimas asambleas o en la charla del esqueleto, y si lo consideráis como queráis. Explicamos brevemente qué es la renta básica, cómo se plantea, y ahora enseguida te doy la palabra a Dani, porque quizá hiciera falta... Sí, estupendo. ¿Vale? ¿Quieres la palabra? Félix. Pues Félix, lo explica. Es fácil de explicar, no sé si tan fácil de entender o de asumir, pero de explicar sí, es un ingreso individual e incondicional que recibiría toda persona que tuviese la condición de ciudadano o digamos el reconocimiento de su, ¿cómo se dice?, de su residencia en España. La condición definitoria de la renta básica universal es que para todo el mundo, para todos los ciudadanos y ciudadanas, o personas con derecho de residencia, es individual, no está sujeta a condiciones familiares u otro tipo de condiciones de grupos, y es garantizada. Esas son las condiciones fundamentales de la renta básica universal, y lo que la distinguen fundamentalmente de todas las otras que ahora ya se llaman rentas básicas, rentas mínimas, rentas garantizadas, subsidios y ayudas, que son todos, pasan un filtro las personas que reúnen determinadas condiciones, por supuesto, además de ser ciudadanos y ciudadanas. La renta básica universal la cobra todo el mundo, y eso es un tema de polémica que está por aquí planteado, sí, la cobra desde los más ricos hasta los más pobres. Esa es, yo creo, no sé si se me escapa algún elemento clave de la propuesta. La renta básica universal es eso. Sí, Yo creo sí. que una palabra clave es derecho, simplemente por ser persona y vivir en este mundo, y es una ayuda para poder sobrevivir, simplemente no tener derecho a comer, alimentarte y buscarte un techo donde alojarte, simplemente como derecho a ser persona y vivir en este planeta. Yo creo que ya empezando por ahí es un punto fuerte para comenzar a explicar lo que es la renta básica, pienso. De acuerdo, completamente. De acuerdo. Yo ahora mismo te doy la palabra, José. ¿Cómo se financiaría esa renta básica?
o sea, en estos momentos, pregunta, desde la mesa, porque para profundizar un poquito más. En estos momentos, cualquier partido político, nosotros llegamos, tenemos opción de manejar los fondos públicos, ¿cómo haríamos para implantar la renta básica? Pues la propuesta más elaborada que existe, aunque hay otras, pero menos elaboradas, al menos no la conocemos, la propuesta más elaborada la han desarrollado un grupo de investigadores y de personas activistas, como son Daniel Raventós, Jordi Ancarón y Torrents, y la propuesta que ellos hacen es financiarla modificando las características del impuesto de la renta de las personas físicas. Solamente modificando ese impuesto, ellos han hecho un estudio bastante exhaustivo y meticuloso de cómo es ese impuesto actualmente, de cuánto se recauda, en función de lo que ellos llaman no recuerdo el nombre que le dan técnicamente, a los distintos niveles en función de lo que se declara. Las decilas, efectivamente, en función de las decilas, y ellos, yo creo que con rigor demuestran allí que modificando los tramos, asignando, como decía Antonio antes, un 49% y pico, un 49% sobre los ingresos, ya solamente con eso es posible sacar dinero. Hay que tener en cuenta sacar el dinero para pagarle a todos los ciudadanos y ciudadanas una renta de 645 euros. Hay que tener en cuenta que muchas ayudas y subsidios que hoy en día están vigentes desaparecerían, o sea, serían absorbidos, no desaparecerían, serían absorbidos. Todas las personas que cobrasen esa cantidad por cualquier otro concepto de subsidio, ayuda, lo que sea, o menos de esa cantidad, dejarían de cobrar por esa vía y la comenzarían a cobrar por la vía de la renta básica universal, que ya es incondicional, individual, etc. Y las personas que actualmente tienen reconocida, por la circunstancia que sea, unos subsidios de mayor cuantía, pues se le complementaría para seguir manteniendo su ingreso actual. Imaginemos que una persona está cobrando 900 euros, por la razón que sea, pues seguiría cobrando 900 euros, pero ya no por el concepto que lo cobraba, sino que cobraría los 645 euros y luego cobraría sus 300 euros porque, imaginemos, tiene una discapacidad del grado tal y eso le hace acreedor a ese derecho suplementario de 300 euros más. Pero entonces, digamos, lo que el Estado le proporciona ya, porque reúne una condición específica, que es un minusvalía o lo que sea, son 300 euros. 645 le corresponden porque es ciudadano español. Eso es un poco la forma. Entonces, claro, hay entre las personas que se oponen a la renta básica, en sus declaraciones públicas, en la prensa, hacen trampa, porque ocultan que muchos de los subsidios y de las ayudas actuales desaparecen, es decir, pasarían a ser cero. No, la renta básica no viene a sumarse a ella, viene a reemplazarla, a complementarla, con lo cual no es que ahora mismo se está pagando ya en ayudas, subsidios, etc. Por ejemplo, 1000, y a esos 1000 hay que añadir otros, no, esos 1000 van a desaparecer para que se implante la renta básica que tiene esa característica. Y estos 645 estarían libres de impuestos. Los 645 están libres de impuestos. No hay que declarar. Y yo no sé también, en el caso de las minusvalías y otras, si los otros 300 o más, yo no sé si eso está también libre de impuestos, yo lo desconozco. Pero los 645 no están libres de impuestos. José. Sí, yo quiero hacer algunas preguntas, si me permiten. Tengo por el momento 3. La primera sería, esa renta básica la percibiría individualmente cada persona de cada familia. Es decir, una familia que tenga 5 personas sería 6 por 5, 30, alrededor de 3.000 euros mensuales lo que cobraría, ¿no? No sé, sí. Bueno, los menores de edad no cobran 645. La mitad. Los menores de edad, cobran la mitad. la propuesta es la mitad, ¿no? 180, ¿no? Dice Raventós. Sí, la otra pregunta sería... voy para la tercera entonces. Pero la primera ya tiene... Sí, pero la segunda también era importante. Sí, yo tenía una preocupación yo soy de origen cubano. Yo he vivido en Cuba pues todo el proceso. Y
algo que es justo, pero que también tiene sus contrapartidas, que es el sistema de gratuidad que ha habido en el país y que ha generado una situación laboral que, desgraciadamente, cuando el trabajador o cuando el ciudadano tiene un régimen como el que hemos tenido nosotros, donde el trabajo en sí muchas veces empieza a perder su importancia. Y hoy hay una población en Cuba que estaría, pues, no quiere trabajar. Entonces, lo que yo quiero preguntar... ¿Puedes explicar brevemente qué es la gratuidad? Porque el sistema de gratuidad es lo que nosotros llamamos en Cuba, por ejemplo, a los derechos que nosotros hemos adquirido con el socialismo en Cuba. Es decir, derecho a un retiro. Mi papá, por ejemplo, que era un hombre de otra generación, bastante mayor, murió sobre los 80 años, una vez yo le hice esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tú valoras más del socialismo en Cuba? Y él me dijo, la seguridad de que no me van a echar del trabajo al día siguiente. Y efectivamente, por lo menos hasta hace unos años, hace ya muchos años que yo no voy a Cuba, llevo ya como 8 años sin poder ir. Y la realidad es que echar a la calle a un trabajador, eso era prácticamente tabú. Porque se supone que el socialismo, entre otras cosas, garantizaba, entre otras cosas y entre otros derechos, ese principal, ¿no? Que aquí, bueno, pues yo me he encontrado con una situación totalmente distinta. Sin embargo, esos derechos garantizados, es que difícilmente un trabajador pueda ser echado a la calle o tirado a la calle por no poder pagar el alquiler, etc., va generando, en la medida en que van entrando las nuevas generaciones, un condicionamiento mental que hace que yo me merezco más cosas que las que yo aporto socialmente. Entonces la pregunta era si ustedes han valorado si esta garantía que a mí me parece formidable, no pueda traer como contrapartida una vocación del trabajador para quedarse en ese estatus, o de la gente, ¿no? Sobre todo la gente de a pie, quedarse en ese estatus en vez después de seguir prosperando. ¿Sí me entienden? No sé si entienden la pregunta. Y la tercera pregunta, para allá, para que me lo respondan todos, sería, bueno, nosotros estamos discutiendo aquí este proyecto, pero ¿hay algún partido que vaya a las elecciones que lleve ese proyecto? ¿No sería la tercera? Yo empiezo aquí al compañero, me ha dicho que era cubano, le he dicho que mi hija ha visitado Cuba 3 o 4 veces. Tiene allí una amistad y precisamente de una persona que pertenece al partido, a la organización del partido. Y nos contaba de que ese era uno de los grandes logros de Cuba. Esa paz, esa tranquilidad, una vez que entras por el malecón, allí no existe esta aceleración, este estrés que existe en Occidente. Yo no he ido a Cuba, pero hay un compañero que también pertenece, y mi hija me lo contaba también, decía, entrar aquí, pero como tú dices, también se da esta pasividad en el aspecto de trabajo, pero y esta creo yo que no sé si esa es la solución, podemos después discutir un poco. Allí en Cuba falta otra cosa, falta la iniciativa privada que no está garantizada por el Estado. Esta tiene un hijo que quería irse a Colombia, que quería irse, digamos, a otro sitio y no le dejaban. Quería poner ahora parece que se ha abierto con un poco más, que la iniciativa privada es posible, pero siempre está un poco mediatizada por el gobierno. Es decir, que en definitiva, y sabéis que, bueno, vosotros sabéis mejor, a mí me lo contaba ella, que hay sitios, los hoteles españoles, tal y que cual, que allí todo el mundo puede comprar lo que quiera, pero no tiene posibilidad de entrar un cubano, ¿no? Entonces, claro, Cuba hubiese sido para mí el referente total si lograse abrirse esta. Claro, aquí en Occidente es totalmente diverso, aquí es al revés. Aquí la iniciativa privada es la única que campea.
que campa por sus derechos. Aquí el que tiene más dinero, el que tiene más propiedades o se va haciendo con más propiedades, ese es el que realmente, y eso no está en el trabajador. Entonces yo creo que, hombre, idealmente tendríamos que ir a un sistema mixto, es decir, que realmente todo el mundo, como ahora aplicará Félix, lo principal que nosotros decimos es que la renta básica no debe ser condicionada por el trabajo. Hay que distinguir entre vida, derecho a la vida, derecho a la existencia, como bien decía la compañera allí, derecho a la vida por ser persona y por ser ciudadano, y disfruto el trabajo. Quien quiera trabajar, que trabaje. Todo el mundo trabajará porque con 645 euros no se contenta uno. Es decir, pero hay gente que libremente pues cogerá un trabajo de pocas horas, tal y cual. Posiblemente esa sea una solución. Posiblemente, nadie tiene aquí la... Bueno, ahora diré yo algunas otras cosas, porque claro, son 3 preguntas, cada una de ellas bastante... Y no vamos a cerrarlas, sino que a lo largo de la conversación, y también interviniendo vosotros, vamos a ir complementando y viendo ángulos, ¿no? A mí me voy a centrar en la segunda cuestión, el problema de la gratuidad en Cuba y la condición acomodaticia de los trabajadores, y que entrabas en una tienda y para ofrecerte una camisa, que había poca, pues tenías a 4 dependientes o 5 detrás tuyas, que no estaban por allí, o no te atendían porque no pasaba nada. Hay que remontarse y hay que ir, para luego aterrizar, os propongo ir a las cuestiones de la teoría de fondo. La renta básica universal, tal y como yo la entiendo, enraiza en una propuesta que no es socialista o no es comunista, entrando de cero. Esto es fundamental. Será luego una propuesta errónea porque no es socialista o comunista o lo que sea, pero no es socialista y no es comunista. Y por no serlo, la renta básica, además, de un modo muy singular, le quita centralidad al trabajo. No a las personas, pero al trabajo. Y a la condición central en el marxismo de que el trabajo es el centro de la vida del sujeto, y el sujeto viene a este mundo a trabajar y se identifica en tanto que trabaja. Esto, en la raíz de la renta básica, no está presente. Y es una cuestión de teoría política o de filosofía política de fondo. ¿Dónde enraiza la renta básica? En la filosofía republicanista, que es otra cosa distinta a la tradición socialista. En Cuba, en España y en parte del extranjero, durante siglo y medio por lo menos, solo se ha planteado como posibilidad política de alternativa al capitalismo, el socialismo, con distintas versiones: socialismo socialdemócrata, comunismo. Y durante mucho tiempo, y los que tenemos una edad, yo mismo, de mí puedo decirlo, consideré que si alguien no era socialista, comunista, socialdemócrata o así, era de derechas y era liberal y era defensor del capitalismo. Y hoy yo no pienso eso. Hoy yo pienso que se puede estar contra el capitalismo y contra la injusticia que genera sin ser socialista, marxista, en cualquiera de sus versiones. Hay una cuestión clave. La renta básica universal es no colectivizadora, que es Cuba, que es colectivización. Aunque no la lleva hasta sus últimas consecuencias, porque sigue manteniendo un sector de campesinos independientes, minoritarios y acosados, pero Cuba, la propuesta de Cuba como propuesta socialista, yo no sé por las razones que sean, no nos importan ahora, si por el condicionamiento soviético o por el convencimiento de Fidel Castro, da igual, es colectivización. Y la colectivización es eso, una tienda que ya no es una pequeña empresita donde hay alguien que quiere prosperar y que tiene talento y tiene esa ambición positiva y ese emprendimiento, como dicen ahora. No, lo que existe es la colectividad de las tiendas que difunden tal. Y no es colectivista, y es todo lo contrario, porque es afirmadora de la individualidad. Pero como está inserta en la filosofía del republicanismo, esto es lo que yo veo. A la vez que defiende la iniciativa individual, y por eso
aunque sea una familia de 5 miembros o de 7 miembros, cada uno de esos miembros tiene que tener la autonomía para decir, ahí os quedáis, que yo me voy. Por ejemplo, una mujer, ahí os quedáis, que yo me voy. Digo no a esto y emprendo otra cosa. La renta básica es un apoyo fundamental a la libertad individual. Este es un principio del republicanismo esencial. Y el concepto de libertad, pero no de la libertad, tengo que seguir en las cuestiones de teoría para luego aterrizar. En el liberalismo, la libertad es lo que se llama en filosofía libertad negativa. Libertad, por ejemplo, del que se marcha al monte, como el ermitaño que se marcha de la civilización y se retira al monte y hace una... No. La libertad en el republicanismo se construye colectivamente. Aquí es paradójico, es decir, yo solamente puedo ser libre si la comunidad a la que pertenezco, cada uno de sus integrantes es libre para asociarse conmigo o para no asociarse. Esta es la cuestión. Y eso luego se traduce en lo concreto en muchas cosas. Claro, todavía, y aquí está por qué mucha gente que viene y que sigue participando del socialismo rechaza la renta básica. Porque la renta básica, y aquí en alguna de las preguntas lo habéis muy bien formulado, la renta básica es individualista, Pero en el republicanismo nadie puede, en el ejercicio de su libertad, nadie puede invadir los derechos a la libertad de los demás. En la concepción liberal sí, porque se basa en la desposesión de la gran mayoría de la gente para tenerla a merced como trabajadores. No sé, por lo pronto se me ocurre contestar eso, que luego eso da a su vez otras interrogaciones, pero me gustaría que hablarais también vosotros. Primero el compañero. La tercera me gustaría que hablaras de ella. ¿La tercera cuál? Ah, los partidos, no hay ningún partido que proponga la renta básica. Bueno, ECUO, ¿no? ECUO nada más. ECUO en Andalucía, pero Ah, en Andalucía solo. en Andalucía y en otras comunidades no lo tenían del todo claro, porque ya debo decir yo en mi circunstancia personal, yo estaba en ECUO, pero hace algún tiempo que me he retirado, entonces no sé ahora mismo. ECUO en Andalucía lo tenía clarísimo, apostaba por la renta básica universal, precisamente porque en ECUO maduraron posiciones que le quitaban centralidad al trabajo. La noción de trabajo que maneja el socialismo, todos los socialismos, es básicamente la misma noción que maneja el liberalismo de Adam Smith, es la misma. Y en el republicanismo, y luego en la evolución de otros pensamientos a partir de los nuevos movimientos sociales, no sostienen esa noción de trabajo. Y eso nos lleva a hablar de trabajo. Claro, cuando en la calle ustedes dicen no se puede entrar en esta profundidad, pero nosotros, si queremos madurar y al final a lo mejor para darnos cuenta que esto es erróneo, tenemos que ir a lo que está detrás y en el fondo de la propuesta. Claro. La propuesta dice, el ser humano no ha venido a trabajar al mundo, aunque hay cosas que son necesarias de hacer y si no se hacen, les iría a todo el mundo muy mal, y hay que hacerlas. Esas cosas hay que hacerlas. Ya veremos cómo se hacen y hay que hacerlas. Y si tú le das a la gente todo absolutamente garantizado, son cosas ingratas de hacer. Limpiar es una cosa ingrata. Pero es una cosa ingrata, definitoriamente ingrata, aquí y en cualquier sitio. Pero hay que limpiar. Si no, vamos a hablar, porque estamos en confianza, la mierda te come. Si no limpias, la mierda te come. Hay que limpiar. Ahora, hay que garantizar cómo se limpia. Ahora bien, cuando se maneja la noción de trabajo que maneja el socialismo y maneja el liberalismo, trabajo es todo aquello por lo que se recibe un salario. No hay otra definición de trabajo. De manera que entran en el mismo saco actividades que son necesarias para la vida, como limpiar, y actividades que tal vez no sean tan necesarias o que incluso sean contraproducentes, o que tendrían que tener menos importancia de la que tienen. Una renta básica probablemente bien asentada, como aquí alguna pregunta dice, no se puede prever, yo pienso que modificaría muy a fondo la realidad de los mercados de trabajo. ¿Por qué? Cosas que hoy se pagan muy poco, pero que hay que hacer, habría que pagarlas mucho más, y si no, nadie las haría, porque ¿quién? Vamos a hablar familiarmente, que yo vas a limpiarte a ti la mierda por lo que tú, vamos, te la limpias tú si quieres,
Y a mí me parece muy bien. Y a mí me parece muy bien. Otra cosa es que si hay una persona que no puede asearse por sí misma, la comunidad entera tenemos que protegerla y garantizar que haya gente que se les pague lo debido para que esa persona esté asistida. Ahora, que yo porque tenga dinero pueda decirle a otro que está tirado o a otra, no, anda, ven a limpiarme por tanto, si quiere, y si no, busco así. Yo creo que eso hay que eliminarlo. Quiero añadir, si Sí, me pero perdona, perdona, José, vamos a seguir la es ronda. sobre eso mismo. Sí, pero yo te apunto porque si Sí, no... porque vamos a seguir dando vueltas. hacemos un monográfico. No es que yo me quiera En coger onda. No. Claro, tú no Te has dado vueltas. te apunto a la colita. Vale. Ariel, perdona. No. Alain. Ariel, estaba pensando ya en nuestro amigo de las montañas. Bueno, Fernando, Antonio, Félix. Félix, Antonio, Carmena, bueno, he estado anotando lo que son los conceptos importantes de la renta básica universal y me parece interesante. Y entonces dentro de esto me he quedado con unos aspectos importantes, pero hay algunos que no me han quedado claros del todo. Por ejemplo, me quedó claro, digamos, de que 645 euros sería, digamos, lo que cobraría una persona mayor de edad y en caso de que sea menor, sería la mitad. Entonces, si hay 5 personas, un ejemplo concreto, y hay 3 menores, sería 645, que sería multiplicarlo por 2 y después multiplicar por 3 la mitad de otro salario y sería total. Eso sí me queda claro. Ahora, ¿qué sucede? En el caso del 49, se habló del 49% del IRPF. Ya me quedó claro también de que el 645, este derecho que le corresponde a cada persona, más la mitad para los menores de edad, eso no se le toca bajo ningún concepto, eso se lo darían lo que es, digamos, mensualmente hasta los últimos días, ¿correcto? Bien, ahora, por ejemplo, este 49%, que es el que estamos hablando nosotros, ¿cómo saldría? Porque estamos hablando de un IRPF. Por ejemplo, sobre todo porque estamos hablando de 3 clases sociales, que son los ricos, la clase media y los pobres. Por ejemplo, ¿cómo en este caso, digamos se sacaría, se instrumentaría en cada una de las clases sociales, por ejemplo, para poder llegar a tener estas altas y después poderlas repartir entre la población? No sé si me explico la pregunta. Sí, No tengo claro la respuesta, pero no sé si... Vamos, entre uno y otro intentaremos. El 49% se pone como tipo único del IRPF para pagarlo, digamos, todas las personas que declaran el IRPF al final del año. Nosotros declararemos hasta mayo, hasta junio, el 28 de junio tenemos ahora el próximo año que hacer nuestro IRPF, impuesto de renta de personas físicas, del año 2015. Pues bien, ahora existe que si ganan 20.000 euros pagan, me parece que un 18%. Si ganan, no si pagan, si lo propio, si declaran, una persona que ha declarado, le han quitado ya el IVA, le han quitado todas las cosas durante eso, pero ahora tiene que hacer su impuesto de IRPF y entonces declara que ha ganado, por ejemplo, 20.000 euros al año, ¿no? Eso lo declara. Pues bien, el IRPF se le pondría el 49% de eso que declara. De esos 20.000 euros, claro, Vale. que ya son 20.000 euros y se le han quitado en la gasolina, ya le han quitado cosas, pero ahora él declara que durante eso ha percibido por tal 20.000 euros. Pues bien, tiene que pagar un impuesto único del 49%, se quitan los tramos que actualmente existen. Pero ahí hay que meter lo que está establecido también en nuestro IRPF, un límite exento. Actualmente está en 11.000 euros. Por lo tanto, los que solamente declaran 11.000 euros no pagan IRPF, pero sí recibirían la renta básica. ¿Comprende? Sí. Gana 9.000 euros, no es la palabra ganar, declara haber ganado 9.000 euros.
Eso yo tal como yo lo tengo, a lo mejor Félix tiene otra explicación a lo mejor más clara. Bien, entonces 20.000 euros. Hay que quitarle el límite exento. Actualmente son 11.000 euros. Vamos a ponerlo en 10.000. Declara 20.000, no cotiza por 10.000. Entonces cotiza por los otros 5.000. No, por los otros 10.000. No, otros 10.000, perdón. Como tiene que pagar el 49%, pongámosle el 50% para cuadrar las cuentas. Cotizaría, le pagaría 5.000 euros. Por lo tanto, le quedarían 5.000 más la renta básica, 7.000, que al año son 7.740. Perdón, eso supuestamente, eso estamos hablando de esa cifra, eso estamos hablando de una persona que tenga lo que es un trabajo, porque estamos hablando, porque hay que tener en cuenta El IRPF Son rentas del trabajo. si no tienes, no pagas IRPF. Entonces, claro, bueno, has percibido. Estamos hablando de, me baso en los tiempos que estamos corriendo, porque no solamente hay muchas personas que no tienen trabajo y entonces... No, venga, aquí tal como está en España, el IRPF es un impuesto de personas físicas. Entonces, o tú tienes durante el año has percibido por cualquier cosa, por ejemplo, él decía las pensiones contributivas, esas suman. Si durante el año tú por pensiones contributivas de 900 euros, pues 900 euros, que ya te han quitado los IVA, te han quitado todas, pero tú recibes eso, esto tienes que declararlo. 900 euros por 12, vamos a ver, si tienes alguna paga extraordinaria serían 14. Entonces, si te llega a 11.000, actualmente el límite es entre 11.000, si llega a 11.000, creo que no llega, ¿no? Más o menos, bueno, llega o no llega. Si no llega, pues lógicamente tú no tienes que declarar nada. Por lo tanto, tú recibirías tu renta básica más todo lo que has percibido, que tú no declaras. Por lo tanto, tú no pagas el 49% del IRPF. O sea, eso por debajo de 11.000, ¿cuánto pagaría entonces? ¿Nada? Nada, O sea, actualmente, cero. Actualmente son 11.000. El año que viene se van a poner 12.000, ya lo ha dicho Raventós, está jugando con el año 2009 y entonces el límite exento que ellos ponen son 10.000 euros o 9.000, no me acuerdo yo bien, creo que son 9.000 euros en el 2009. Entonces, claro, ves tú son 20.000, yo tengo aquí hecha esa casa, me parece que es correcto, lo he hablado con muchos y tal, y nadie me ha dicho, pues no es correcto. Por ejemplo, si una persona declara al año unos ingresos de 20.000 euros, descontando el mínimo exento de 10.000, tributa solo 50 de los otros 10.000. Se quedarían en 5.000 para tributar, más 10.000 que no tributa, más 7.500 por renta básica, él tendría acumulado, declararía 22.500. Ganaría. Ganaría. Sale ganando netamente. Gana 2.250, ¿no? 2.250. Por lo tanto, a los de menos rentas siempre ganan. Ahora suponte tú que el ingreso son 200.000 euros. Menos 10.000 son 190.000. Por el 50% son 95.000 euros que tributa. Más 7.500 por renta básica tributaría por 102.500. Lógicamente, contribuye al Estado los 200.000 que declara menos 102.500 son 97.500. Por eso tiene que tributar el 49%. Por lo tanto, Yo así, en términos muy generales... ¿Hay alguna duda sobre esto que acaba de explicar el compañero? Sobre los números, los descuentos, lo que tributa, no tributa. En relación con eso voy a decir que las cuentas, como las dice Antonio, son correctas, pero en términos generales la cosa es muy sencilla. Ellos han hecho, Alcarón, que sobre todo es el experto en estas cosas, ha hecho una cuenta muy sencilla y ha dicho, vamos a ver, vamos a transferir de las zonas altas y de las zonas medias. Aquí no se escapa tampoco, porque claro, hay una mentalidad,
según la cual todo el mundo somos pobres. Yo no soy rico, yo soy pobre. Luego sí, todos nos definimos como clase media. Pero hay profesionales que cobran buen sueldo todos los meses y actualmente pues llevan un tren de vida que en relación al conjunto de la población es de lujo. Y tiene un cochazo de 3.000 cilindros ahí en la puerta y se va de vacaciones a no sé dónde. Ese no sale ganando. O se empieza a quedar en ten con ten o empieza a perder por la renta básica. Eso está hecho así por el Alcarón, que ha hecho todas las cuentas. Primero ha hecho todos los cálculos de cómo ahora mismo quién está ganando y qué está ganando en proporción a lo que declara. Y ahora, desde esos niveles de unos sueldos regulares y bien de gente que tiene una vida bien segura y demás, de ahí para abajo todo el mundo va a ganar porque se está transfiriendo renta a las zonas bajas. Esto es la cuestión general. Y ahora, no, pero en mi caso yo gano 27.000 euros y a mí me quita, pero mire, ha hecho usted las cuentas porque yo no se las había echado a usted. El principio es ese. Hay un desplazamiento del beneficio de las zonas altas y medias hacia las zonas bajas. Sobre el principio de que nadie tiene derecho a disponer, nadie tiene derecho a tener una situación de privilegio cuando hay otros, pero, atención, una cuestión de filosofía de la renta básica. La renta básica no va a igualar a la gente. Va a seguir habiendo riqueza y pobreza, éxito y fracaso. Y además está formulada así porque es el republicanismo. El que se tire al palo, o la que se tire al palo, se tendrá que conformar. Pero cuidado, todos la vamos a proteger para que no tenga que ponerse en una esquina a pedir. Pero se conforma con sus 645 euros, con su médico y con su educación, igual que todo el mundo. Ahora, a partir de ahí, la persona que quiera, porque quiere tener otra serie de cosas y tal, y la lucha, pues las va a conseguir, si es capaz de conseguirlo. No todo el mundo va a ser igual con la renta básica. La renta básica viene a nivelar, a quitar los extremos de arriba y O sea, crear un punto de una base sólida para un punto de partida. y a partir de ahí, la renta básica, si a usted le gusta el negocio de no sé qué y usted es capaz y tal, pues usted prospera muy bien. Ahora, cuidado, no tiene usted derecho, por más talento que tenga, a disponer de la vida de las personas, y eso tiene unos límites. Toda persona le tiene que poder decir a usted, no trabajo por lo que me está pidiendo, me conformo con mi renta básica y yo me avío con mi cacho de pan y tal, y mi corrillo de amigos en la esquina. Punto. Es un principio de libertad. Manuel. Yo tengo primero una pregunta aclaratoria que siempre está ahí debajo y lo pregunta la gente. ¿Qué pasa con los que no son ciudadanos? Los que son personas que viven de base, que están trabajando pero que no tienen la ciudadanía. Ese que personal, ¿cómo está considerado ahí en la gente? Después el segundo punto que me preocupa es el tema inflacionista que se va a producir. Evidentemente se va a producir porque si hay un trasvase de dinero de abajo arriba, al tener mucho más dinero la gente de abajo, ahí se va a producir un mayor consumo, porque la gente que consuma, la mayoría, no son las minorías, porque la minoría siempre consume los productos de lujo y cosas de esas, pero cuando el dinero se traspasa a lo que es el sector mayoritario, pues vale. ¿Eso qué va a pasar? Porque va a haber una inflación. Si hay una inflación, ¿qué pasa? ¿La renta sigue esa inflación? ¿O se va a quedar la renta igual y va a ir perdiendo valor adquisitivo la renta? Porque estamos viendo que una renta no es cíclica, porque claro, cuando haya... Porque eso siempre se va a dar. Estemos en un periodo de economía, pero de una burbuja, hemos tenido económica fuerte, y todo el mundo pues todos íbamos a tener una renta básica, pues claro, se va a producir un mayor consumo. Y cuando se da como en el caso que estamos ahora, que tenemos 4 millones y pico de parados, pues evidentemente vamos a seguir con la misma situación. Entonces ese punto también a mí me preocupa. Ya he visto que el tema de los pensionistas está claro, ahora ya lo he cogido. Las pensiones no entran como subvenciones, sino que el que es pensionista, lo único que le añadimos la renta básica, la hacemos el tanto por ciento de grabación RP y... Pero a mí me preocupa, ¿qué pasa con esos ciudadanos? Que son ciudadanos. Es decir, No son ciudadanos. los sin papeles, es que la renta básica no es la panacea, la renta básica no es la medida, que ya viene a eliminar todo lo demás, y ya con la renta básica no. La renta básica intenta corregir
e incluso intentan transformar cuestiones importantes de nuestras sociedades, pero ahí tiene que seguir habiendo otra serie de políticas. Si nos trasladamos a las políticas fronterizas, del Tratado de Schengen, etcétera, pues bueno, eso nos lleva a otro debate. Esas fronteras se deben abrir, se deben cerrar, deben desaparecer y que sea como Pedro por su casa, eso no lo plantea nadie. Ahora bien, yo personalmente soy partidario de que las fronteras sean más permeables a las personas y a sus necesidades. Entonces, yo creo que una política progresiva, una política justa y progresista tiene que contemplar la situación que hay en el mundo y tiene que contribuir, pero entre eso y abrirle las fronteras a todo el mundo y reconocer los derechos a todo el mundo, la verdad es que yo pienso que no es factible hoy por hoy. Otra cosa es que un Estado que apoyara esta medida y otras medidas en esta dirección, en los foros internacionales, apostara por cambiar las reglas del juego que el Estado español no las puede cambiar. Entonces, una vez que una persona tiene derecho de residencia, que no es ciudadanía, sino derecho de residencia en unas condiciones temporales, etcétera, etcétera, que hoy en día se le otorgan a la persona si está trabajando, fijaros, la centralidad del trabajo. Usted está trabajando en España, pues entonces yo le doy los papeles de residencia, pero en el momento en que usted no me demuestre que está trabajando, lo mando al charco otra vez. No por trabajar o no trabajar, sino por otra serie, por ejemplo, los refugiados políticos. Pero hay también, todos son refugiados, hay refugiados del hambre, que es también una forma de política, ¿no? de expulsión de... Entonces, esas personas tendrían su renta básica. Lo recoge la renta básica, Sí, los refugiados, Sí, pero los refugiados no tienen permiso de residencia. Los refugiados, si se les reconoce como refugiados, se les da permiso de residencia. Todas las personas con permiso de residencia cobrarían la renta básica, en las mismas condiciones que los demás. Lo de la inflación. Y lo de la inflación, Déjame a mí resolver lo de la No, inflación. lo del IRPF estoy de acuerdo. No, lo que ha planteado no, Manuel no, es sobre pero la... otra pregunta. Es una pregunta que siempre se pone y dice eso. Yo en algunas cosas, la respuesta que te voy a dar difiere un poco de lo que dice Félix. No siempre estamos totalmente de acuerdo. Para mí sí tiene fundamentación marxista y socialista la renta básica, por una razón. Porque es cierto que no se socializa todos los bienes, como dice el socialismo puro, los bienes de producción. No. Que eso es lo que en el capitalismo, en el socialismo real intentó y no lo ha conseguido ni China, ni Rusia, ni ninguno. Es decir, el socialismo ese que se dice de que el trabajador debe tener todos los bienes de producción y ser él el que disponga del fruto y repartirlo adecuadamente, que esa es para mí la definición, eso no se va a dar con la renta básica, pero sí se va a dar una aproximación. Para mí, y yo le he mandado un artículo y estamos todavía en discusión, Rosa Luxemburgo da la solución para mí ahí en eso. Y lo compara al primitivo cristianismo, donde se dice que ninguno de los miembros del primitivo cristianismo, si queréis la cita está en los Hechos de los Apóstoles 2, 42, en fin, etc. Podéis verlo. Nadie tenía ni pasaba necesidad, porque todos depositaban los bienes a los pies de los apóstoles y estos distribuían. Y dice Rosa Luxemburgo, esto es un comunismo de consumo, no es un comunismo de producción. Bueno, pues la renta básica, para mí, en eso, esto es algo que, esto es sacado un poco de un socialista marxista analítico que es base de nuestra era, que se llama Philip Van Parijs, que tiene un artículo donde dice que la renta básica es la vía del capitalismo al comunismo, y hay una defensa. Entonces, yo difiero un poco ahí. Creo que sí, que con la renta básica podemos salir un poco de esta tónica del capitalismo. ¿En qué? En que se socializa algunos bienes. ¿Cuáles? Los suficientes para dar de comer a la gente, para los bienes de consumo, para eso. No todos los bienes de producción, todavía ahí no se ha llegado, pero sí se tiene. Y entonces el trabajo está siempre separado y es también
judeo-americano, se quita la noción de trabajo judeo-cristiano, donde es siempre el que no trabaja, que no coma. Aquí, en fin, todo esto él es técnico en eso del trabajo, y esa noción judeo-cristiana desaparece, porque también estaba precisamente en el cristianismo, de que la acumulación de bienes que se suponían a los pies de los apóstoles, esa es otra tradición. La otra tradición también está en el Génesis, está en San Pablo, de que el que no trabaja, que no coma. Pero también está esta otra tradición, de que hay que poner bienes a disposición de todos, de tal forma que nadie pase necesidad. Yo creo que la renta básica, ojalá pudiéramos poner ese socialismo o comunismo de consumo. Sí, un momentito, sobre la inflación que plantea Manuel, ¿vais a contestar? Entonces ahí la está. renta básica... No, es que, entonces, claro, el término, en definitiva, quien se va a oponer si se pone la renta básica van a ser precisamente los grandes capitalistas, no tanto yo creo por esta inflación que va a suponer el consumo, porque también ahí en el consumo hay que decir que no va a ser consumista, porque si todo el mundo tiene una suficiente para comer y para vivir, no va a envidiar tanto al vecino, porque ahora se envidia al vecino porque no se tiene. Entonces ahí hay un principio, digamos, de que mis necesidades básicas están cubiertas y no tengo por qué envidiar a nadie. No se darán totalmente, pero entonces no habrá un consumismo como ahora, habrá un consumo y ecológico, porque ya el principio capitalista de que se hace precisamente por el máximo beneficio y expoliando la naturaleza y tal, eso desaparecerá también con la renta básica, en parte, puesto que ya el trabajador no trabaja, el trabajador en sentido de empleado no se emplea en el sentido de expoliar la naturaleza, de todo sea posible hacer todo lo que sea, sino pues prácticamente lo que a mí me basta para poder ir viviendo y para eso. Es decir, creo que de todas formas la respuesta mía es que no se podrá garantizar una renta básica total si no hay un partido de izquierdas que someta un poco y dignifique y, digamos, como decía un poco antes Félix, que fuerce a las cosas, no tanto a trabajar los trabajos sucios, porque esos tendrá que pagarlos el empresario con más dinero, sino evitar que se vadan capitales, que nos dejen a nosotros aquí solos con el estado del bienestar este incipiente. Es decir, tendrán que desaparecer los paraísos fiscales, por lo tanto es un poco... Yo no voy a tomar yo la palabra. Llevamos mucho tiempo hablando, nosotros aquí, y vosotros sabéis también mucho, muchas de las que estáis aquí sabéis de esto y tenéis vuestras propias ideas, ¿no? Yo no solo os animo, sino que os incito a que habléis y entréis en el debate de todo lo que está viendo aquí y vaya desapareciendo la centralidad nuestra. Yo tengo mis propias posiciones, pero disputarlas con nosotros y no nos dejéis hablar tanto. Así que paso, os invito a que empecéis a hacer consideraciones y preguntas, no solo preguntas, sino consideraciones y dudas de la cuestión. Bueno, pues yo me había apuntado. Entonces, sobre algo que planteaba José, de que es la pregunta más habitual con la que yo me he encontrado precisamente la de la gente no va a querer trabajar. Entonces yo me pregunto, ¿quién puede vivir con 645 euros? Eso por un lado. Para mí, esta renta de la que hablamos, hace algo muy importante y que la gente de izquierda, la clase obrera, se viene pidiendo de siglos atrás, que es el reparto de la riqueza. Entonces aquí lo que se hace, en un tema muy concreto, es repartir un poquito la riqueza. Porque efectivamente no se reparte todo. Pero lo que a nosotros no nos pueden vender una moto, y lo que yo siempre, porque además yo he sido sindicalista y he tenido muy arraigado lo de la toma, los medios de producción, la autogestión de la fábrica, o sea, todo eso, a mí sí, hubo un tiempo que yo me lo creía y aspiraba a ello. Entonces, yo ahora mismo cuestiono la dignidad del trabajo, la necesidad del trabajo. He cambiado desde hace unos años para acá y pienso que el trabajo no dignifica, sino que subyuga y oprime, tal como estamos.
Porque una cosa es el trabajo, que sí lo hacemos todos los días, esté remunerado o no estemos remunerados, cada uno en las actividades que se puedan hacer, las hogareñas, la de solidaridad con la familia, la de cuidar a nuestros mayores, la de cuidar a nuestros hijos. Eso es un trabajo que hacemos todos y que no se considera trabajo. Entonces, el empleo hoy por hoy, yo considero que nos subyuga, que nos ata, que nos amarra y que nos esclaviza. Sin embargo, si fuéramos capaces de que la renta básica universal se implantara de aquí a un tiempo, ganaríamos en dignidad. Y esa misma dignidad que ganamos reforzaría nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestra dedicación a otros tipos de trabajo que posiblemente favorecieran muchísimo más a la comunidad de lo que favorece los hombres y mujeres que hay sacando carbón y contaminando. O sea, yo no creo que le está sacando carbón dignifique a nadie, sobre todo cuando te están robando y están llevando, sobre todo cuando tú estás pagando una serie de impuestos que no puedes pagar y hay otros que se llevan la plusvalía de tu esfuerzo y resulta que no están pagando ni la mitad de lo que estás pagando tú. Solamente una matización, no, un complemento a lo que dices. Para mí ha sido una escena tristísima, tristísima, y te dice lo que tú planteas, ver mineros que están pidiendo que se les vuelva a enterrar debajo de tierra. Eso me parece una escena tristísima. Si hay materiales debajo de la tierra que es necesario sacar, porque se está sacando para despilfarrar chatarra, todo el mundo tenemos 2.000 kilos de chatarra en la puerta, es necesaria porque no han hecho. Pero hay que restringir, sacar esos metales y lo que sea necesario ya se arbitrará y habrá que entrar a sacarlo. Pero pedir que se abran más minas y más minas y más minas para que más gente se pierda en tierra, eso es producción, eso es crecimiento. Pues yo eso no lo quiero. Yo quiero que haya los mínimos mineros debajo de tierra y que la gente ande por ahí paseando por las tardes y, por cierto, centrándose más en la política de la comunidad y menos en lo laboral. Exacto. Entonces, son planteamientos completamente distintos. Termino, Félix, sobre todo donde bueno, todos sabemos que vamos caminando hacia que haya un desempleo tecnológico enorme. O sea, aquí es decir, trabajo para todos, pero si no va a haber trabajo para todos. O sea, ¿cómo vamos a querer trabajar todos si es que no hay faena para emplear a todos los que necesitamos comer? Entonces, ¿cómo se nos va a negar la comida? ¿Cómo se nos va a negar la comida a los seres humanos si no trabajamos? Eso es absurdo. Entonces, como el mayor de los problemas es cómo financiamos la renta básica, y en el esqueleto el otro día pues, pusieron varios ejemplos. O sea que hay múltiples ejemplos, aparte de lo que se están poniendo aquí en la mesa, por los cuales la financiación de la renta básica sería factible. Yo, de todas formas, me gustaría escuchar más opiniones sobre la dignidad del trabajo, cómo lo entendéis, cómo lo veis, porque mi generación, que bueno, ya tenemos unos añitos, pues yo recuerdo que no había terminado de estudiar y yo ya estaba deseando sentirme digna. Y después he visto cómo me han robado mi dignidad en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, y peleando siempre a nivel sindical. Y sin embargo te roban tu dignidad. La dignidad la tienes cuando realmente no tienes que trabajar limpiando una casa por 5 euros la hora, quitando la mierda, que cada uno debemos de quitarnos a nosotros mismos. Y la mierda que sea comunitaria, pues que se regule. Por lo tanto, me gustaría palabras por ahí, por ese camino, si os parece correcto. ¿Tú tienes algo que decir, José? Te ruego mucha brevedad, porque tengo varias que has pedido por ahí. Bueno, si quieres que hable otro y después hablo yo. Pues como Antonio Gordillo ha pedido la palabra y no había hablado, lo dejamos de lado. Bueno, pues yo lo que quería era más o menos hacer una pregunta, porque no tengo esa facilidad de palabra que tiene otro para hablar. Yo lo que te voy a hacer es una pregunta que a lo mejor no he terminado de entender. Por ejemplo, yo tengo un salario bruto y un salario líquido, lo cual a mí todos los meses me quitan un 17% de IRPF y un 7 y pico % de seguridad social. Cuando a mí me hacen ese descuento y llego a los 20.000 euros, por ejemplo, como tú has dicho, que ya tengo descontado la parte de IRPF y toda esta historia,
¿qué me siguen descontando? ¿El 45% de esos 20.000 euros? ¿O se suma lo que ya me han descontado durante